la separaste tú? ¿La separaron tus primos al agredir? Creo que tuve una infancia o traté de tenerla. Me quedé pensando, a lo mejor no soy la única, a lo mejor hay alguien más. ¿Alguno de estos dos primos alguna vez llegó a amenazarte? ¿Cómo sientes que cambió o influyó en tu personalidad y los abusos que sufriste? Mi papá nunca le pegó a mi mamá, pero sí escuchaba gritos. ¿Tú eras consciente de esa incomodidad en el momento en el que sucedía, pero sentías que algo estaba mal? Volví a sentir ese shock de quedarme paralizada y con miedo. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro episodio número 37. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla pero definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy les quiero presentar a Rubí Ramírez. Ella es licenciada en Pedagogía y maestra en Educación Infantil. Además es sobreviviente de ASI y se enfoca en la prevención y el bienestar infantil. ¿Cómo estás, Rubí? Hola, Joina, muy bien. Estoy bien, me encuentro un poco nerviosa, pero estoy bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Gracias. Me contabas que ahorita me estabas contando que tus padres se mudaron hoy. Sí, de hecho es por eso que tengo muchas emociones encontradas, ya que esta mañana fue la mudanza, entonces despedir mi casa y aparte la situación que mi perrita está pasando, pues sí me tiene un poco con muchas emociones, pero estoy contenta. Entiendo, si necesitas que paremos o lo que sea, nos puedes decir, va. Gracias. Pues mira, ahorita que mencionas a tus papás, quisiera que nos remontáramos a tu infancia, Ujú. a cuando vivías en casa de tus papás. Quisiera saber cómo fueron tus primeros años de vida. Ok, pues cuando era pequeña bueno, fui una niña muy alegre, con mucha. Mi mamá decía que siempre sonreía a la gente, que era muy sociable, eh, mantenía ese carisma con la gente. Am, Cuando la gente me preguntaba mi nombre, a veces mi mamá decía: "Siempre inventabas nombres". El La caricatura que estuvieras viendo era el nombre que te ponías, Rosita Fresita o Almendrita o lo que fuera. Siempre fui muy fantasiosa, mm, y con mucha imaginación, creo yo. Hasta la fecha sigo siendo muy creativa, muy fantasiosa, muy alegre, trato de serlo. Ujú. Y crecí en un núcleo familiar de mamá, papá, tengo 2 hermanos, mi hermano mayor, que es Eric, Ujú. y mi hermana menor. Yo le llevo 8 años de diferencia a mi hermana, y crecí también en una familia católica, yo creo que por parte de mi abuela materna. Recuerdo que siempre íbamos a la iglesia los domingos, las reuniones familiares de todos los primos. Y sí, sí, creo que tuve una infancia o traté de tenerla lo más feliz posible. Oye, ¿y cómo eran tus papás con ustedes? ¿Cómo eran como familia? Me contaste un poco que tu papá era algo estricto. Sí. Ah, Mi papá, Tienes servilletas, ¿va? gracias. Mi papá siempre ha sido o fue un padre muy estricto. Trataba de controlar mucho a mi mamá. Era muy controlador, le decía qué hacer. No quería mi papá que mi mamá saliera a platicar con las vecinas o andar de chismosa, decía mi papá. También controlaba qué programas veía mi mamá. No la dejaba ver novelas. Entonces, creo que el ver cómo mi papá trataba a mi mamá nos hizo ser como, de cierta forma, temerosos a él. Mm, Perdón, es que estoy muy emocionada. Está bien, no te preocupes. Y mm, mi hermano y yo jugábamos, pasábamos tiempo juntos. ¿Tu hermano menor? Mi hermano mayor, mi hermano mayor. ¿Cuántos años se llevan? 3 años, nos llevamos 3 años. ¿Y con el menor? Le llevo 8 años, Guau, mi hermana, muchos años. muchos años, sí. Am,
Mi papá, te comentaba, era muy estricto con mi mamá y no, a veces no la dejaba salir a ver a mi abuela, sino hasta el domingo, que eran las reuniones familiares de toda la familia. Se reunía en casa de mis abuelos, desde el primo más chiquito hasta el más grande, todos los tíos. Mi abuela tuvo 10 hijos, entonces, pues Una son familia muy grande. grande, exacto. Ujú. Y bueno, pues sí, esta parte de mi papá que fue muy controlador. Si algo hacíamos mal durante el día, mi mamá nada más nos decía: "En la noche vas a ver con tu papá". Cuando daban las 8 o 9 de la noche, que yo ya sabía más o menos que llegaba mi papá, automáticamente era como decirle: "Ya me voy a dormir". Pero pasaban unos minutos y escuchaba el grito de mi papá: "Ven acá, vamos a hablar". Mm, O sea, ¿tu papá te llamaba a ti o llamaba a tu mamá? a mí o a mi hermano, depende quién era el que se portaba mal durante el día. Ustedes le tenían mucho miedo, ¿cierto? Sí, la verdad, sí, porque sí hubo maltrato físico, regaños constantes. Con el tiempo, creo que con el nacimiento de mi hermana, mi papá fue suavizándose un poco y hoy en día ¿sabes qué? En mi familia solo escuchaba un te quiero, un te amo en mi cumpleaños o en Navidad. Hoy en día ya no es así. Todos los problemas que nos han marcado como familia nos han hecho ser unidos y han hecho que mis papás, sean un poco más sensibles o más afectuosos con nosotros, pero de chiquita no era así. ¿Tu mamá tampoco? ¿Tu mamá tampoco era afectuosa? No. Mi mamá era la clásica madre de hogar que se dedicaba solamente a los quehaceres domésticos y a hacer la comida, a llevarnos a la escuela, a actividades extraescolares, pero nunca fue afectuosa mi mamá tampoco. La recuerdo siempre acostada en la cama viendo la televisión, viendo las novelas antes de que llegara mi papá, ¿verdad? Porque no la dejaba ver ese tipo de programas o programas de espectáculos y demás. Mi papá quería tenerla muy controlada. Y para estudiar o para cosas de la escuela, mi mamá me decía: estudia y cuando ya te lo aprendas, vienes y te pregunto". Pero nunca hubo ese contacto de madre e hija, no. Y de hecho, cuando me bajó, yo supe que me iba a bajar por pláticas escolares, no porque mi mamá me dijera los cambios que iba a sufrir. Ujú. ¿Y no sabes por qué había esta falta de afecto entre tus padres o hacia ustedes? O sea, es decir, ¿existía algún tipo de violencia entre tus padres, sabes? O sea, ¿alguna vez percibiste que existiera algún tipo de violencia entre tus padres? Mi papá nunca le pegó a mi mamá, pero sí escuchaba gritos y a veces cuando mi papá salía a trabajar, mi mamá se quedaba llorando. Me acuerdo que en la rendija de la puerta, en la parte de abajo hay un pequeño espacio. Yo me acostaba a tratar de ver si podía ver a mi mamá, porque ella se encerraba y no quería que la viéramos, pero yo escuchaba que lloraba. Mm, y pero nunca hubo violencia. Me imagino que mi papá fue así por cómo lo trataron también a él. Él nos cuenta que su mamá fue muy estricta, no permisiva. Entonces, pues mi papá, al ser hombre, me dice, me escapaba y a veces me saltaba por la ventana de regreso. Fueron muy estrictos su mamá porque su papá falleció cuando él era bebé. O sea, no conocía a mis abuelos, ni a mi abuela materna ni a mi abuelo paterno los conocí. Pero lo que cuenta mi papá es que vivió una etapa muy igual como con nosotros, muy estrictos, muy estricta mi abuela, y creo que desde muy pequeño tuvo que mudarse cuando falleció mi abuela, como a los 15, 16 años mi papá tenía, y tuvo que hacerse un adulto responsable, porque tenía que cuidar de sus hermanos y de él. Él vivía en
Pachuca, Hidalgo, y se mudó a la Ciudad de México, que fue donde conoció a mi mamá. Ya, okey. Bueno, Rubí, ya nos contaste cómo eras tú, como a los 3, 4 años, ¿cierto? Como eras una niña muy alegre, Ujú. eras una niña, pues eras una niña, ¿no? O sea, te gustaba jugar, te gustaba hacer las cosas que hacen los niños, pero algo pasó a tus 4 años. Sí, no tengo exactamente bien en qué momento sucedió estos sucesos, pero yo lo adjudico cuando iba al kinder, a la edad de 4 o 5 años. En ese kinder había una conserje que era mi tía, la hija mayor de mi abuela materna. Y mi tía vivía ahí en esa escuela con sus 3 hijos y su esposo, mi tío. O sea, ¿dentro de la escuela vivían? Dentro de la escuela era la conserje, entonces había un espacio en donde yo recuerdo que los pocos recuerdos que tengo era que era un espacio muy pequeño, literas, todo amontonado, un espacio para su cocinita, y ahí vivían. Pero cuando mi mamá me llevaba al kinder, yo entraba en un nerviosismo, no quería entrar. Empezaba a pasar saliva y había momentos en que ya no podía respirar. Le gritaba a mi mamá: "No me dejes, me quiero ir contigo a la casa". El hijo de en medio de mi tía, mm, es el que abusaba de mí. No sé en qué momento comenzó este abuso, pero yo no quería entrar al kinder. Cuando yo termino el kinder, que fueron 2 años, em, mi tía se muda a la casa de mi abuela, y ahí tengo un poco más de recuerdos de cómo eran esos episodios. Mm, Como te comentaba, cada 8 días eran las reuniones con mi abuela y, pues, mis padres nunca me cuidaban de todo, no hables con extraños, eh, pero nunca me cuidaban dentro de la casa de mi abuela. Algunos adultos estaban en la sala platicando, las mujeres en la cocina cocinando y los niños, pues, jugando, ¿verdad? Yo era muy unida con 2 primas, que son 3 años menores que yo, y yo soy la segunda más, mayor, o la penúltima mayor. Em, y me acuerdo que pude haber estado jugando con mis primas, y ese primo me tomaba de la mano y me subía al piso de arriba. Em, en el piso de arriba había 2 cuartos, uno era de un tío, y en otro, me imagino que él se quedaba porque tenía un ropero. En una ocasión, en uno de estos encuentros, él abrió el ropero y sacó una revista para adultos y me la enseñó. Empezó a tocarme. Tranquila, dama de tu tiempo. Recuerdo que siempre yo me quedaba como estatua, no podía moverme, no podía decir nada. No lloraba, pero sentía esa incomodidad. Mm, Pasaban unos minutos y él me decía: "Ya vete". Bajaba las escaleras de mi abuela y, como en automático, mi semblante, mi estado de ánimo cambiaba. Yo siempre fui una niña muy alegre, pero tenía como esa doble personalidad, se puede decir. Cuando sufrí esos abusos, me ponía me ponía muy tiesa, muy tengo recuerdos bloqueados, pero cuando estaba con mi familia, con mis primos, en la escuela era otra persona. Era feliz, era alegre. No sé cómo pude bloquear, o no sé cómo pude no hablar y expresarlo en ese momento, pero tal vez no decía a mis papás lo que me estaba pasando, pero actuaba de diferente forma.
cómo eras diferente? ¿Ya no eras tan alegre? Mm, ¿Ya no jugabas? no, siempre fui alegre, siempre jugaba, pero había ocasiones en las que cuando no había mucha gente en la casa de mis abuelos, yo entraba a la recámara de mis tías, que eran también en la parte de arriba, y en ocasiones am, tomaba cosas de sus joyeros o cosas y las desaparecía. Yo creo que inconscientemente quería que en algún momento alguien me viera y me dijera, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? Que me acusaron mis tías con mis papás de lo que estaba haciendo, pero nunca ocurrió. Nunca me vieron. Em, También mi mamá me dice que durante como los 5 años, 6 años, yo vomitaba de la nada así en la noche, cuando ya estaba acostada, vomitaba o me orinaba en la cama. Y mi mamá nunca supo la razón. Si yo siempre comía en casa o con mis abuelos, no era que comiera en la calle. eh, y muchas veces, mm, pues era como, en algún momento escuché que el cuerpo habla o expresa lo que callamos. Entonces, pues ahora pienso todo eso que me pasaba y mi cuerpo estaba hablando, quería decir algo. Sí, eso sobre todo pasa en los niños pequeños que, como tú, no sabían lo que les estaba sucediendo. Entonces, pues sí, tu cuerpo estaba tratando de expresar que sentía algo malo, que algo estaba mal. Tú eras consciente de esa incomodidad en el momento en el que sucedía, pero ¿sentías que algo estaba mal? Mm, Sentía que estaba mal porque era mi primo y yo pensaba como niña, pues, ¿por qué mi primo hace esto? Porque mi primo sí es muy grande, nos llevamos muchos años de diferencia, creo yo como 8, entre 8 y 11 años de diferencia. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué a escondidas? ¿Y por qué me hace sentir incómodo? Eso era lo que yo sentía, pero mm, no lo dije, simplemente me quedé callada. Ujú. Además de estas situaciones que tú intentabas em, hacer que te descubrieran, ¿no? Estos pequeños robos que hacías para que te para que te descubrieran y de esa manera poder hablarlo. em, ¿Recuerdas haberlo intentado decir a alguien? No recuerdo al 100%, pero en una ocasión con una prima con las que siempre me junté, que eran las 2 primas, a una de ellas en una ocasión yo le hice como un comentario. Quería saber si yo era la única persona a la que dañaba a mi primo o había alguien más, y le pregunté a mi prima, no recuerdo exactamente cómo le pregunté si él también te jalaba de la mano para subirte a los cuartos de arriba o si la tocaba, no recuerdo. Y solamente mi prima me dijo: "Sí, pero es mi primo, es nuestro primo", algo así me contestó y me quedé pensando, a lo mejor no soy la única, a lo mejor hay alguien más que está dañando. Mm, Te hizo entender como que sí le pasaba, pero que estaba bien. de cierta manera sí, de cierta manera sí, porque ella solo dijo: "Sí, pero es nuestro primo". Ujú. Este era un primo por parte de tu familia materna, ¿verdad? Así es. Ok. em, pero a la vez estaba sucediendo otra situación muy similar con otro primo, ¿cierto? Sí, esta situación yo creo que yo estaba un poco más grande, como 7 años, 6 7 años. Em, un primo de la parte de sobrino de mi papá, de su familia, de mi familia paterna, eh, comenzó a quedarse en nuestra casa los fines de semana porque mi papá tenía un autobús, un camioncito pequeño. Mi papá lo trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana
él lo trabajaba, mi primo. Entonces se quedaba el viernes en la noche y el sábado se iba a trabajar. Y yo recuerdo que mm, este primo se quedaba en la recámara de mi hermano, pero me acuerdo que ya para dormirnos o unas horas antes de dormirnos, eh, nos reuníamos en el cuarto de mi hermano a ver la televisión. Y en la cama, me acuerdo que estábamos los tres y mi primo nos tapaba. Y ahí comenzaron los tocamientos y me hacía que yo lo tocara también. Con tu Ujú. hermano ahí. Mi hermano yo creo que estaba al lado o en ocasiones él se salía, no sé, pero era en el cuarto de mi hermano. En una ocasión también recuerdo, yo tenía muchos pins de ositos con terciopelo, me encantaban ponerme pins. Y en una ocasión yo intenté picar a mi primo. Mi mamá dice: "Sí recuerdo que tu hermano bajó y me dijo". Sí recuerdo que tu hermano bajó y me dijo: "Mm, Rubí quiere picar a Ismael". Pero después de eso, yo no tengo memoria de qué pudo haber pasado, si mi mamá subió, si mi mamá dijo algo, no puedo recordarlo. Eso lo supe cuando yo enfrenté a uno de mis primos. Supe que mi hermano le había dicho a mi mamá. ¿Y este abuso pasaba repetidamente cada semana que tu primo venía a quedarse? Exacto, sí, cada semana, durante 2 o 3 años, él él hacía esas situaciones. A veces era en casa de mis papás, en mi casa, y a veces también nosotros nos reuníamos en la casa de la hermana de mi papá. También sucedió ahí. Tengo recuerdos de yo verme atrás de una puerta y solo verlo a él correr. Em, por la parte de atrás de la casa de mi tía hay una escalera de metal y arriba estaba su recámara. Entonces lo recuerdo nada más correr hacia esa escalera y subirse a su recámara, y yo quedarme atrás de la puerta, estática. ¿Estos 2 abusos eran al mismo tiempo? Mm, O sea, tenías la misma edad más o menos, ¿no? con mi primo materno fue desde el kinder hasta como los 8 años, 9 años, cuando mi mamá un día dice: "Tu tía se va a ir a Zacatecas". Cuando yo escuché eso, me sentí un alivio porque dije: Se van a ir todos y yo voy a estar en paz". Pero al mismo tiempo sucedía con mi otro primo. Empezó más o menos con él como a los 7 años y terminó como a los 9 11 más o menos. O sea que fue uno y el otro a la par, más o menos. Y de este segundo abuso tampoco nunca le dijiste nada a tus hermanos. Nunca a mis hermanos, a nadie absolutamente, pero en una ocasión entré, mi prima se iba a casar, entonces recibió un anillo de compromiso. Yo entré a la recámara de mi tía y empecé a husmear. Encontré ese anillo y yo se lo llevé a mi maestra de primaria. Eh, Mi maestra con el prometido de mi prima había relación, no sé si eran parientes o no sé exactamente. El chiste es que mi maestra le entrega el anillo al prometido de mi prima y me descubren. Pero mi tía habló conmigo y me dijo: "Rubí, ¿por qué estás haciendo esto? No lo vuelvas a hacer. Si no quieres que le diga a tu papá, quieres que les diga a tus papás". Yo solo recuerdo quedarme callada y con miedo. Ella era la mamá del abusador. Exacto. Ujú. Y no le dijo a mis papás. Obviamente no lo volví a hacer, pero yo moría de ganas porque mis papás hablaran conmigo y
me preguntaran qué estaba pasando. ¿No lo volviste a hacer por el miedo a tu tía o por el miedo a qué? Porque ya estaban a punto de descubrirte. Tal vez sí. mm, Tal vez tenía miedo de que mi papá, en su reacción, que era muy enérgico, muy le gustaba gritar y espantarnos con sus regaños. Yo tenía miedo a eso, tal vez, de que me echaran la culpa de que yo lo provoqué, o que yo tuve la culpa, o no sé. Como niña no pensamos que, lejos de que me pueda salvar el hecho de hablar y decirlo, no quisiera un regaño de mi padre. Eso era lo que mi temor, tal vez. ¿Tú sentías culpa de lo que te estaba sucediendo? Sí, sí sentía eso, sentía culpa, sentía miedo, sentía vergüenza. No entendía lo que estaba pasando. En algún momento sí llegué a pensar, bueno, si esto está pasando es porque a lo mejor mi primo y yo nos vamos a casar. O mi primo y yo, no sé, em, le llaman trastorno de Estocolmo, algo así, Síndrome de Estocolmo. síndrome de Estocolmo. Yo pensaba eso, no estaba enamorado de mis primos, obviamente, pero yo decía, algo así tiene que pasar porque me están tocando, porque están abusando de mí, porque yo solamente llegué a pensar eso en un momento. Oye, ¿alguno de estos dos primos alguna vez llegó a amenazarte o a intentar decirte como no digas nada porque va a pasar esto, no le puedes decir a nadie? No, nunca, pero yo siento que toda la familia sabía cómo era mi papá. De cierta manera, no era que le tuvieran miedo, pero sabían que mi papá era muy enérgico. Entonces yo siento que estos primos se agarraban de eso, como si le dice Rubí a sus papás, la van a regañar o algo va a suceder, no le van a creer. Entonces yo siento que de ahí se escudaban mis primos, como su papá es súper enérgico, no creo que tenga el valor de decirle. Pero nunca me amenazaron o nunca me dijeron nada. Ni tampoco nunca te dijeron nada mientras lo hacían, o sea, es decir, no te trataron de engañar, decirte que era un juego, decirte que estaba bien. No, no, nunca. Nunca escuché algo así. Por lo regular, siempre que sucedían estos actos, siempre estaban callados. Nunca me decían nada. Nunca, no, que yo recuerde, nunca sucedió algo así. ¿Y tú recuerdas o crees que alguien más sabía del abuso? Además de esta prima que muy posiblemente también le pasaba. Sí, la hermana de mi primo materno en una ocasión, am, igual yo estaba jugando y ella me agarró de la mano y me subió al cuarto donde estaba mi primo. Me dejó sentada en la cama y el cuarto de mi tío, que fue donde sucedió eso, tiene 2 puertas. Entonces, mi prima me dejó en la cama y salió por la puerta de atrás. En en ese momento, mi primo se acerca y comienza a besarme, y yo alcancé a ver a mi prima que estaba viendo por la puerta. Entonces, muy seguramente sí lo supo, o siempre lo supo. ¿Y ella cuántos años tenía? Es 4 años más grande que yo. Sí, pero también era una niña. O sea, Sí, era una niña de 8 años. 8 9 años, sí. Tampoco sabía muy posiblemente lo que estaba sucediendo. Ujú, sí. Ay, quisiera saber si después de que terminan los abusos, em,
¿Al cuánto tiempo después tú hablas con alguien? ¿Se lo dices a alguien? Mm, la primera vez que decido hablarlo, que siempre ni a mi mejor amiga le conté, ni al maestro, a nadie le conté. La primera vez que lo hablo es con el papá de mi hijo, cuando empezamos de novios y obviamente en la intimidad, pues a mí me costó siempre mucho, no me gustaba que me vieran mi cuerpo, me daba pena, me ponía muy nerviosa esas situaciones. Y un día él me dijo, ¿qué pasa contigo, flaca? ¿Qué tienes? ¿Me puedes contar? Me solté a llorar y me dijo, ¿te hicieron algo? Le dije sí. Y le conté, por primera vez en mi vida lo conté, tenía 19 años. Y obviamente me dijo, tienes mi apoyo si quieres hacer algo, vamos a checarlo con una psicóloga para que te ayude, para que lo puedas hablar con tus papás, ellos lo tienen que saber. Empecé a ir al psicólogo, mm, y cuando ya me sentí preparada, él me acompañó y le dije a mis papás, más o menos, yo tendría como 20 años, 21. ¿Cómo fue decirles a tus papás? Am, Me acuerdo que eh, yo en este momento me junté con el papá de mi hijo a mis 20 años. Fui en un largo proceso con la psicóloga y mm, cuando le dije ya me siento lista, ya quiero platicarle a mis papás, llegamos a su casa en la sala y él le dijo, oigan, Ruby tiene algo importante que decirles. Comencé a decirles que tanto mi primo materno como paterno abusaron de mí cuando era pequeña. Me hacían que los tocara, me tocaban indebidamente y fue por muchos años. Mi mamá se sintió terrible porque me dijo, no te cuidé, debí cuidarte más. Nunca supimos por lo que estábamos pasando. Yo creo que mi papá se quedó en shock. Me abrazaron, me dijeron, estamos contigo, te creemos. ¿Qué quieres hacer? Mm, el primo que vivía en Zacatecas, pues eran muchas horas de la Ciudad de México para allá. Pero le dije a mi mamá, quiero enfrentar a mi primo, al que vive cerca, vive como a 10 minutos, 15 minutos de mi casa, de la casa de mis padres. Y me dijeron, sí, lo vamos a hacer, te apoyamos, estamos contigo. Eh, Mi mamá habló con mis tías y mi abuela y les dijo lo que sucedió con mi primo. No sé qué le respondieron a mi mamá, pero yo ya me sentía como incómoda cuando iba con mis abuelos. Como que sentía esa, no tensión, pero sí hubo un antes y después del trato hacia mí. Antes era, mm, recuerdo que siempre en mi cumpleaños mis tíos me regalaban pues un presente y eso se fue acabando poco a poco, como ya no me tomaban como la niña de, de familia, sino como ya un integrante más, sino ya no habían regalos, ya no había mm, esa parte de mis abuelos siempre me decían la bonita y ya dejó de existir eso, ya hubo un cambio. Yo no sabía por qué, porque no supe que mi mamá
les había contado hasta muchos años después. Y mi abuela sí le dijo a mis papás que a lo mejor quería llamar la atención o que estaba inventando las cosas. Eso fue por parte de la familia de mi mamá. Por parte de la familia de mi papá, cuando fui a enfrentar a mi primo, me acuerdo que iba el papá de mi hijo, iba mi hermano mayor y mis papás. Eh, Llegamos y mi papá le dijo a mi tía: "Venimos a hablar contigo y con Ismael". "Ah, sí, muy bien". Mi tía le llamó, él bajó con su esposa, bajó sonriendo, no se esperaban, yo creo, lo que iba a decir. Nos sentamos todos en la sala de mi tía, recuerdo perfecto su cara. Su esposa estaba agarrándolo de los hombros, ella estaba atrás de él, eh, y comencé a decirles: "Vengo a decirte, Ismael, enfrente de tu esposa y de tu mamá, lo que me hiciste de pequeña". Su semblante cambió instantáneamente de una sonrisa a una seriedad y un silencio absoluto, como por un par de segundos. Yo entré en shock. Comencé a llorar como lo estoy haciendo ahorita. Y le dijo: "No me acuerdo". Se retractó y unos segundos después dijo: "Bueno, es que no pasó. ¿A qué te refieres?". Y le dije: "Cuando tú te quedabas en la casa por trabajar el camión de mi papá, me tocabas y hacías que yo te tocara a ti". Mi tía estaba en shock y le dijo: "¿Cómo es posible eso, Ismael, es cierto?". Y él dijo: "No". Eh, Su esposa nunca habló, estaba en shock, nunca dijo nada. Y mi mamá le dijo que la confianza que ellos le habían depositado, que era una traición, era algo muy bajo lo que había él hecho. Mm, Después de eso, que yo ya me sentía muy mal, creo que hasta estaba temblando, el papá de mi hijo me sacó como pudo, porque yo no sentía mi cuerpo. Fue una impresión muy fuerte la que sufrí en ese momento, y mi mamá se quedó. Esto ya lo supe después, que sí le pegó, le dio cachetadas. Y al igual que mi abuela o que la familia materna, mi tía intentó contradecir lo que yo había dicho, como diciendo que a lo mejor ocultaba algo. Muchas veces intentó hacer cambiar la opinión a mis papás de lo que yo había dicho. Mm, Los trató de convencer de que no había sucedido. exacto. Ujú. Ella es la que era la ah, no, ella no es la del kinder, ¿verdad? No, no. Es la tía, por parte de mi papá, es la hermana de mi papá. Ujú. Mm. Quisiera saber cómo sientes que cambió o influyó en tu personalidad los abusos que sufriste. Sí cambié mucho, tengo yo le llamo como un Mm, una parte no trabajada en mí, de cuando estoy en una situación de que algo me incomoda por parte de un hombre, que algo me incomoda, que, estoy en una situación,
si alguien, no sé, está tratando de ligarme, por así decirlo, o algo, me me quedo estética, no sé poner límites o no sé decir no, simplemente me soy tímida ante eso, pero, am, no sé cómo explicarlo. He estado Se retraes, te quedas como en shock. exacto, y he estado en situaciones en las que los hombres han tratado de, sobrepasar esa línea y no sé poner un límite, no sé decir no. Mm, simplemente me quedo estética. También me cuesta mucho hablar mis sentimientos, expresar mis sentimientos. Mm, mi mecanismo de defensa es cuando alguien hace algo, solamente quedarme callada y alejarme, dejar de hablarle a la gente. Creo que todos esos traumas los tengo hasta la fecha. Ujú. Rubí, y todas estas que me platicas son consecuencias que tuviste tú. Son consecuencias que hasta el hecho de que tu familia no te creyera, que tu abuela dijera que te lo estás inventando, todas estas son las consecuencias que tiene la víctima. Pero yo quisiera saber si ellos, después de que tú y ya lo hablaste, después de que lo enfrentaste o después de que tu mamá se lo dijo a tu familia materna, yo quisiera saber si ellos tuvieron consecuencias. Mis primos, mm, no, yo creo que ellos siguen teniendo su vida como si nada. Por parte de la familia de mi papá, se rompió el lazo, la comunicación. Mi tía se alejó y la familia de mi papá, algunos primos y familia política, ya no quisieron seguir en contacto con mi papá. Solamente un tío y fue la familia de mi tío, que es el hermano mayor, me parece, que fueron empáticos conmigo. Mi prima y mi tía dijeron que debí haber tenido muchos mucha etapa de mi vida bloqueada, pero fueron los únicos. Por parte de la familia de mi mamá, mm, mi tía se fue con ellos a Zacatecas y siguen allá. Eh, cuando cuando a mis 15 años, yo acostumbraba mucho pasear con mis abuelos. Em, en una ocasión, mi abuela dijo: "Vamos a ir a Zacatecas, ¿quieres venir?". Yo había escuchado rumores que él andaba como en malos pasos, eh, no sé exactamente qué pasaba, pero simplemente había escuchado que él ya no se paraba en la casa de mi tía, él ya se había casado y todo, se dejó de su esposa y andaba en malos pasos. Entonces, el hecho de que él no estuviera con mi tía, que no iba a estar ahí, yo acepté ir a visitar a mi tía. Fui con mis papás, mis abuelos y otro tío, su familia. Eh, pasaron los días, todo iba muy bien y un día de la nada llegó a saludar a la familia. Y cuando lo vi, sí me quedé en shock, pero dije, bueno, ahorita estoy con mi familia, ya estoy más grande. Si sucede algo, voy a decirlo. Pero eh, pasaron los días, la convivencia y en una ocasión estábamos en la recámara de mi tía. eh, se fue la luz en su casa y no sé exactamente quién estaba al lado de mí, si era mi abuela o mi mamá, y al lado estaba mi primo. Entonces, cuando se fue la luz, yo sentí que él quiso tocarme. Me paré y a los pocos segundos llega la luz. Y ahí
Ahí pensé, este primo no ha cambiado, este primo me va a seguir haciendo daño. Pasaron unos días, mis tías todos se fueron al mercado a hacer compras. Yo solamente me quedé con un primo más chico y estábamos los 2 solos en casa y pocos minutos después llegó este primo e intentó nuevamente tocarme, lo empujé, me alejé y sí le dije algo así como: "Voy a decirle a mis papás", o "No intentes nada, voy a decirle a mis papás", y ya no. De ahí en adelante ya nunca más se paró en la casa de mi tía. La casa de su mamá. Ujú. ¿Qué sentiste tú cuando tenías 15 años y él lo intentó? Ah, volví a sentir ese shock de quedarme paralizada y con miedo, temblar. Mm, sin embargo, no le dije a mis papás nuevamente. El hecho de decirle en el último intento que iba a hacer algo, yo creo que esa fue la manera de alejarlo, porque ya a partir de ahí ya nunca más se presentó en la casa. Pero no, solamente me quedé paralizada y con nervios. Sí temblaba cuando pasó eso. ¿Y qué sentiste después de que lo enfrentaste? Mm, pues sí me quedé pensando como han pasado tantos años de cuando yo fui niña y volver a ver a mi familia, a mis tíos, y que él siga en las mismas, sí me hizo sentir como mal, que estaba en peligro, me hizo recordar la niña cuando tenía 5 años, 6 años. Eh, fue eso, es lo único que recuerdo. Después de esto que viste, que viviste a los 15 años, ¿lo volviste a ver? Nunca más. Y al otro tampoco. No, cuando fui a enfrentarlos, mi mamá le dijo: "No te quiero ver en la casa, por la casa". Ahí fue cuando su esposa le dijo: "No me quieres ver, pero mis papás viven a la vuelta". Le dijo mi mamá: "Exactamente a la vuelta, no en nuestra calle". Gracias a Dios nunca, nunca, nunca me lo topé, nunca. Me dijiste una frase que se me quedó muy grabada cuando tuvimos la preentrevista. Dijiste algo como: "Si yo hubiera hablado antes, mi familia igual se hubiera desintegrado". Sí, mm, ¿De un dónde viene esa frase? hubo una situación en la que hizo que mi familia se separara, por así decirlo. Em, cuando yo tenía como 27 años, 28 años, trabajaba en una escuela, en un kinder. Una de las maestras tenía relación con una tía política, era su sobrina, y am, hubo un malentendido de esa tía, de esa, se puede decir, colega, trabajaba también en ese kinder. Su esposo, en un principio, cuando yo llegué a ese kinder, intentó, mm, intentó sobrepasarse entonces yo le puse un alto y le dije: "No, estoy, recién llegada a esta escuela", y yo tenía muchos años de conocer a esa pareja porque mi tía política hacía fiestas y ellos venían como invitados. Entonces, aunque no tenía una relación cercana, yo los conocía. Cuando yo entré a trabajar en el kinder, esa persona intentó como sobrepasarse y le dije: "No, o sea, yo mi trabajo, tu esposa, estoy". Empecé a hacer el círculo de maestros,
con los que me juntaba, entre ellos estaba ella. Y le dije, si estoy haciendo amistad con ella, no quiero involucrarme en nada que después me pueda arrepentir o no acostumbro a andar con personas casadas o con personas que tengan una pareja. Eso está en mis valores. No, para mí una amiga, sus parejas, yo nunca andaría con una pareja de mis amigas o una persona que esté casada. Esos valores los tengo muy fundamentados por mis padres y ahí se quedó. Él, él respetó eso, pero pasaron las convivencias y demás y empezó a haber un rumor. Eh, Ese rumor llega a oídos de mi tía política y ella hizo un escándalo en la familia de algo. Me dijo, es que tú te le colgaste a esta persona. Le digo, así como yo saludaba al director, saludaba a todo mundo porque yo siempre he sido así, como muy afectiva o no sé cómo decirlo. em, y a partir de ahí, toda mi familia se puede decir que se puso del lado de mi tía política y se separó. Ya no nos invitaban a las fiestas, ya no, a mi mamá ya no le hablaban como antes y eso hizo que se separara mi familia. Durante 12 años dejé de ver a mis abuelos, a pesar de que era muy unida con ellos. Mi hijo era muy unido con mi abuelo. Ese rumor causó que la familia se quebrara, por así decirlo, se separara. Y mm, al día de hoy ya no vemos a mis abuelos, no vemos a mis tíos, yo no tengo contacto con absolutamente nadie, por salud mental y porque yo sentía ese rechazo, porque nunca hice nada malo y siempre me juzgaron. En una ocasión también intenté ayudar a una prima para sus estudios, la llevé a la escuela donde yo estaba estudiando y mis tíos lo tomaron a mal. Entonces dije, cualquier situación que yo quiera hacer bien intencionada, pues no lo toman a bien, entonces decidí por alejarme. ¿Nunca consideraste o nunca hiciste una denuncia en alguno de estos dos eh, casos de abuso? No, no solamente lo hablé enfrente a uno de mis primos, pero nunca corrió por mi mente el poder denunciarlos. Ujú. Por el temor de que yo no quería que mi mamá dejara de ver a su mamá. Sabía que si yo denunciaba o que si yo hacía algo, iba a separar la familia. De cierta manera sí la separé porque con mi papá, su hermana ya nunca más tuvo relación con él, ya nunca más se acercó a la casa. Y con la parte de la familia de mi mamá, poco a poco se fue deteriorando en la convivencia, en el trato. No la separaste tú. La separaron tus primos al agredirte, la separaron ellos al cometer estos atroces actos, pero no la separaste tú. Sí, creo que sí, pero a pesar de que he estado con muchas terapeutas y me han hecho ver eso, me siento culpable. Lo siento mucho. Pues, En verdad lo siento mucho. La culpa y la vergüenza deberían de ser del agresor y no de la víctima. sí, es cierto eso. Es por eso que decidí
escribirte y de cierta manera esto hace que libere lo que tantos años callé y lo que tantos años le hizo daño a mi corazón. Es como un proceso personal que quiero hacer, sacar esto y que mi verdad se escuche. Gracias a tu programa he visto todos los capítulos y la verdad es que las estadísticas de esto es que muchas veces nuestros papás nos cuidan de personas en la calle, desconocidos, pero nunca se imaginan que el agresor siempre puede estar en la casa. En el 70-80% de los casos. Exacto. Y gracias por darle voz a mi caso y creo que va a haber un antes y después de Ruby con esto, porque desde hace mucho yo venía buscando que se escuchara mi voz y de contar mi verdad. Gracias. No, gracias a ti por vulnerarte y por venir a este espacio, porque yo sé que no es fácil, no está siendo nada fácil para ti. Entiendo lo revictimizante que puede llegar a ser hablar de esto, pero cuéntame cómo te sientes ahora que ya lo hablaste. Me siento un poco tranquila, ah, venía muy tensa, muy nerviosa, pero creo que creo que conforme pasó la entrevista me fui sintiendo un poco mejor y sé que conforme pasen los días voy a ir sanando un poquito. Vas a ver que sí. Cuéntanos cómo es tu vida ahora, Robbie. Cuéntanos qué pasó después de trabajar en el kinder, después de pasar todas estas terribles situaciones con tu familia. ¿Qué hiciste? Okey, bueno, actualmente vivo en Canadá desde hace casi 5 años. Con mi hijo vivo allá en Canadá. Me sigo dedicando a los niños. Em, Eso para mí de la docencia es algo hermoso, el contacto con los niños. Si tengo a veces un día malo, un día triste, el hecho de ver a los niños me cambia totalmente todo. Y el hecho de irme a Canadá fue porque en mi subconsciente creo que ya lo estaba, eh, deseando. Comencé diciéndole a mi hermana cuando ella estudiaba todavía en la universidad: "Vete de intercambio a Canadá o a Europa", o no sé. Y mi hermana me decía: "No, tengo mi trabajo y no termino todavía, no". Después a mi hijo en la secundaria le dije: "Oye, ¿y si te pago un intercambio a Canadá?". Y me dijo: "No, ¿qué voy a hacer tan lejos sin ti?". Y a los 10 al en el 2017 fue cuando empecé a tomar esta decisión estudiando inglés. Duré muchos años estudiando aquí en México inglés y planeando, ahorrando, investigando cómo podía irme. Y fue en el 2022 que ya estaba lista para irme. Me fui durante un año y medio sin mi hijo. Mis papás se hicieron cargo de mi hijo y su papá. Y al año y medio él me alcanza ya. Y pues allá estoy feliz con mi pareja. Mm, Creo que alejarme de, de esta parte familiar me hizo bien. ¿Crees que ese fue tu objetivo al irte? ¿Alejarte lo más posible de tu familia? Yo creo que sí, porque estoy en paz, estoy tranquila, estoy bien, estoy creciendo como persona y profesionalmente. Entonces, sí, Dios pone a las personas donde tienen que estar. Das clases de inglés, Doy ¿cierto? clases de inglés a adultos y a personas que hablan inglés, doy clases de español también. Y das clases a niños mayormente. A niños también, así es. Me alegra mucho que ahora estés bien, estés lejos de toda esta parte que te traen tan malos recuerdos y que pues poco a poco vayas pudiendo sanar, porque yo sé que el proceso de sanación no es lineal, Mm, no es de la noche a la mañana y como tú comentas, a pesar de que ya llevas mucho tiempo en este proceso, pues
Es notorio que te afecta bastante. mucho. Ojalá algún día pueda platicarlo sin tener que llorar. Logras. Vas a estar bien. Gracias. Esta es parte de tu proceso y espero que de alguna manera te sientas un poco liberada de, de esta carga que llevas cargando durante tantos años. Espero que te sientas un poco release cuando terminemos, que te sientas mejor. Muchas gracias. Pues creo que sería todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por venir de nuevo. Muchas gracias por vulnerarte. Em, Creo que ha sido el episodio más difícil que hemos tenido. Entonces, muchas gracias por hacerlo posible. Yo sé que no ha sido nada fácil hablarlo, em, pero gracias porque sé que tu intención es ayudar a un cambio, ayudar a que si alguna niña está ahorita en tu posición, pueda escucharlo y sentir que no está sola, sentir que está mal lo que está pasando y que pueda hablarlo. Sí, de alguna manera, mi caso quiero que le sirvan a muchas mamás que están al cuidado de sus hijos y que fomenten esa parte de una educación de valores, de autoestima en los niños, poner límites, fortalezcan todo eso, porque no basta con decirle, no hables con desconocidos, eh, compórtate de esta manera, sino hay que saber enseñarle a los niños cómo usar esas herramientas para poner límites ante una situación como la que me sucede a mí. Claro, claro. Si a ti te hubieran enseñado, muy posiblemente otra cosa hubiera sido, ¿no? Aunque la verdad es que justo como a ti te pasó, que te quedabas completamente estática, que te quedabas en shock, creo que muchas veces, aunque los niños tengan las herramientas, si un agresor viene por ellos, va a ser difícil que un niño lo pueda frenar. El no de un niño, así como el no de una mujer, es tan invisibilizado que desgraciadamente siento que muchas veces, aunque los niños o las mujeres tengamos las herramientas, siento que es muy difícil, si no casi imposible, poder frenar estas situaciones. Sí, sí, es cierto. Ah, ya, Sí, respira. Bueno, pues esto sería todo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por ver hasta aquí. Denle like, suscríbanse, comenten, hagan todo lo que se pueda. Y, y de nuevo, muchas gracias, Ruby, por estar aquí. Gracias por levantar tu voz. Y aquí siempre tendrás un espacio siempre que lo necesites. muchas gracias. Bueno, nos vemos.